Buenas tardes con todos, ¿se me escucha? Buenas tardes. Digo, pues se le escucha. Ya bueno, con las disculpas del caso respectivas, por el momento de ingresar, bueno, vamos a empezar el curso del día de hoy, agradeciendo bueno, en el curso del Centro de Actualización y Especialización Profesional, CONCIEP, ¿no? Bueno, para presentarme, soy médico egresado de la Universidad Nacional del Centro de Perú. Actualmente trabajo en el Hospital San Martín de Pangoa, en la Selva. Actualmente realizo una maestría en gerencia en la Universidad Nacional del Mayor de San Marcos y también una en Cayetano. Bueno, el tema encomendado el día de hoy es evaluación y manejo del paciente politraumatizado. Bueno, vamos a compartir un poco de la experiencia que se ha podido ir realizando en las diversas etapas que se ha adquirido en los conocimientos, ¿no? Bueno, empecemos. ¿Se ve la pantalla? Sí. Sí se ve, doctor. Ya, listo. Eh, Como nosotros vamos a notar, es muy frecuente en este tipo de accidentes, ¿no? Es común ver que hay, constantemente vemos en los noticieros, vemos a nivel nacional, es un pan de cada día, ¿no? Justo ahorita me encuentro en la Merced y ayer justo acaba de haber un accidente de tránsito donde una persona, una fémina falleció a causa de un accidente de tránsito, donde vemos pacientes politraumatizados, que en muchos casos accidentes de motocicleta, algunas personas no usan el casco respectivo, el casco, no utilizan cinturón de seguridad, manejan bajo efectos del alcohol, vemos mucha negligencia por parte de los conductores asimismo también. De los pasajeros que a veces se suben a ciertas unidades vehiculares y demás sin medir el riesgo, sin medir el peligro, ¿no? A veces hay muchos conductores que vienen cansados, que van de aquí, de un lado al otro, y el cansancio a veces hace que puedan desencadenar en este tipo de pacientes politraumatizados. Eso puede ser una causa. Nos vamos a ver en la siguiente imagen que nos refleja, ¿no? Vemos ahí en este caso es un accidente automovilístico y hay muchas causas a investigar, muchos factores. No solo podemos ver esto a nivel de accidentes de tránsito, sino también en la parte de salud ocupacional. Lo que es, he tenido la oportunidad de trabajar también en ciertas minas y se ha podido notar que a veces hay accidentes propios de ciertas maquinarias que pierden el control y al final terminan impactando y lesionando a los trabajadores. Vamos a ver dentro de la epidemiología para empezar. Vemos que hay casi 175.000 heridos al año y 8.000, por lo general 8.000 muertos también al año, ¿no? Viene a ser una de las primeras causas de muerte en personas menores de 44 años de edad. Por lo general, el 80% de muertes es en adolescentes, que a la vez tienen una repercusión sanitaria y económica, ¿no? Que esto es un tercio de los ingresos hospitalarios. Vemos que, por ejemplo, ¿no? En España vemos, involucra un gasto del 2.2% del PBI, o el Producto Bruto Interno, ¿no? Asimismo, también, en términos de gerencia y gestión, vemos que encontramos el término de los años de vida perdidos, los AVAX, que nos indican, ¿no? Qué potencial, el potencial, lo que pierde el Estado, o lo que pierde el Estado al que a veces, o las mismas personas al sufrir accidentes, que son años de discapacidad que dejan de producir al país las personas afectadas y generando limitaciones tanto físicas, psicológicas, que son pérdidas muy notorias para nuestro país. Ahora vemos que hay tres picos de mortalidad bien definidos. Vemos que en tres momentos, los primeros 10 minutos generalmente son lesiones irreversibles, ¿no? De estructuras vitales.
Sobre todo debemos ver y cuidar lo que es la columna vertebral. A veces un trauma vertebromedular nos puede desencadenar en decesos letales en cuestión de minutos. Vemos también que hay mortalidad en las primeras horas, como son las hemorragias, lo que son alteraciones respiratorias, generalmente fracturas expuestas de tanto miembro superior, inferior, ¿no? Donde vemos lesiones de arterias, de venas, y nos dan poco tiempo para poder nosotros actuar. Y a veces en el momento del accidente, nosotros no hay un personal de salud ahí o no tenemos una ambulancia cercana, entonces hasta que den aviso, hasta que hagan un sistema de alarmas, se va pasando las horas, ¿no? Y a veces es muy importante tener noción de los primeros auxilios para poder evitar, no haciendo maniobras de torniquete, maniobras que nos puedan ayudar a prevenir ciertos desenlaces fatales. También vemos que hay mortalidad tardía que va en el transcurso de 2 a 4 semanas, ya es por lo que son infecciones, sepsis y fallas multiorgánicas, ¿no? Propio de infecciones que a veces puede adquirirse en el proceso de lo que es el politraumatismo, dependiendo de cómo haya sido la causa. ¿Cuáles? Vemos que existen un objetivo de asistencia inicial. ¿Qué debemos hacer en el momento? Si vemos algún tipo de accidente o incidente que se vaya a dar, ¿qué hacer? Lo primero, por lo que la experiencia que uno tiene es, sobre todo si uno está en este ámbito, es no perder la calma, ¿no? Si nosotros a veces nos ganan las emociones y en el querer ayudar o el querer hacer rápidamente, nosotros en vez de ayudar podemos hasta complicar un paciente. Si nosotros primero que debemos hacer es tomar la postura del caso, tomar el dominio de la escena. Mucha gente dirá o podrá decir, no, ¿qué hago? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pero sin embargo uno debe ser sereno y en ese momento poder tomar las mejores decisiones. Y algo bien claro que nosotros tenemos como esto es como lema que nos dicen el primero no hacer, ¿no? Primero no hacer daño. Si no sé o desconozco de cómo ayudar, primero consulte a otra persona que sí lo sepa. O quizás necesito ayuda y llamo, ¿no? Tengo 105, SAMU y diversos tipos de la parte sanitaria que nos puede apoyar, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? Primero, dentro de los objetivos de asistencia inicial, hay que buscar ver un acceso rápido al punto donde fue el incidente, ¿no? Debemos también tener cuidados especializados en el momento, en el lugar. Para eso se requiere de ciertas capacitaciones, como las que se está llevando ahora. Debemos tener también cuidados especializados durante el transporte. No es que, digamos, yo agarro al paciente y lo movilizo de cualquier manera, ¿no? Tiene ciertos protocolos respectivos. Si nosotros hablamos de un paciente politraumatizado, primero debemos hacer, habrán escuchado lo que es las férulas, el respectivo cuidado para poder desplazarlos. No se puede transportar por un sistema de tablillas y lo correcto sería una camilla, ¿no? Y así. ¿Cómo nosotros debemos organizarnos para nosotros brindar la asistencia al paciente traumatizado? Como les mencionaba, ¿qué es lo primero que se debe hacer? Es brindar un sistema de alerta, ¿no? Dar parte ¿cómo se llaman las personas que nos podrían dar la mano? En este caso vemos al 105, a la policía, a los bomberos, a las personas que quizás puedan brindar el apoyo respectivo en ese momento. Asimismo, se activan los recursos. Esto quiere decir de que esas instituciones nos van a brindar el primer soporte, o en todo caso, si es que lo óptimo sería, ¿no? Que la llegada de una ambulancia y poder desplazar no solo el carro, sino también que pueda llegar un personal, un médico, una enfermera, un equipo completo, ¿no? Con el debido equipamiento respectivo. El tercer punto es la llegada al punto y adopción de las medidas de seguridad. En ese caso, o sea, ver qué vía es la más accesible y que a la vez, o sea, a veces hay que tener en cuenta, muchos habrán visto en ese caso, que hay mucha gente que va en ambulancia, van a dar el primer soporte, hay muchos reportes a nivel nacional,
que hay gente, hay propios médicos, enfermeras, obstetras que han fallecido en el proceso. A veces, por querer ayudar y llegar rápidamente a la zona, las ambulancias se han desbarrancado, ha muerto mucho personal de salud también por no tener en cuenta el punto de acceso y ver las vías a las cuales yo debo llegar, ¿no? Y en la siguiente parte debemos nosotros valorar al paciente. Existe un sistema de clasificación de tarjetas. Como habrán, por ejemplo, yo que estudio en la Universidad del Centro, en Huancayo, hemos visto que hay una zona que es en Jauja, no sé si conocerán, hay una provincia que se llama Jauja. Y cerca a esa zona, casi cada año se volcaban los carros. Y llegaban, habían alta tasa de fallecidos, ¿no? Por velocidad, negligencia. Entonces ahí se podía aplicar lo que era una valoración en cuanto a tarjetas, tarjeta roja, verde, amarilla y negra. Y nosotros podíamos, en función de eso, valorar la valoración del accidente y ver el estado in situ del paciente, ¿no? Donde veíamos, ¿no? ¿Qué podías hacer si es que tú ponías tarjeta, digamos, una tarjeta roja, una tarjeta verde, o dependía, ¿no? De la situación que se encontraba el paciente. Si el paciente, digamos, ya estaba muy comprometido el estado, con riesgos de que el paciente ya pueda fallecer, ya prácticamente le estabas dando una tarjeta negra, ¿no? Si el paciente estaba con una patología, un golpe, una contusión que podía, todavía un politraumatizado, pero que podía, digamos, o sea, no tenía heridas sangrantes, no estaba comprometido la vía respiratoria y ciertas zonas, tú estabas dando una tarjeta verde. Y así, le estabas dando, pero si por ejemplo veías un paciente que con un sangrado activo, inmediatamente tenía que poder ingresar a sala, ingresar a ser intervenido rápidamente. Y tú vas valorando, lastimosamente suena frío, pero es lo que uno debe hacer cuando hay este tipo de casos y vamos ahí en lo que es los pacientes politraumatizados. En el quinto paso tenemos que, es lo que les mencionaba, ¿no? Evaluar, clasificar y la extracción de víctimas en este caso, ¿no? ¿Cómo clasificamos? ¿A quién le voy a dar prioridad a ustedes? Al tener, digamos, un paciente que ya prácticamente está dando, ya está agonizando, está ahí, está muy comprometido, no va a tener la misma preferencia que un paciente que todavía está consciente, está lúcido, está policontuso, tiene múltiples traumatismos, pero ese paciente, digamos, sí lo podrías atender si está con, no sé, está con una fractura de cúbito y radio, por ejemplo, y el paciente está sangrando. Fácilmente ese paciente yo podría, digamos, preferir a otro paciente que ya está agonizando, ¿no? Y también a la vez tengo otro paciente que está ahí, pero solamente ha tenido golpes, contusiones y el paciente está todavía estable, tranquilo y no, y entonces yo prefiero que en ese momento rápidamente ingreso con el paciente que está sangrando, lo estabilizo, veo y después voy ingresando a los demás, ¿no? Vemos luego la asistencia inicial que se le va a dar al paciente después de haber reconocido, ¿no? El objetivo es estabilizarlo para dar un tratamiento respectivo. Vemos un reconocimiento secundario de las personas que quizás tengan un desenlace fatal, producto de los golpes, incluso hay muchos pacientes que van a sufrir traumatismos cefalocranianos que a veces mueren al instante, ¿no? Y finalmente vemos el medio de transporte, de a dónde llevarlo, a qué lugar, si es que vemos el establecimiento de salud más cercano a donde podamos nosotros encontrar. Debemos ver esto, ¿no? Esta frase que dice, la atención del paciente tiene preferencia sobre lo que es la desencarcelación, ¿no? Salvo que el retraso en practicarla ponga en peligro la vida de la víctima o de los asistentes. Esta lámina nos lleva, ¿no? O sea, a que tengamos que tener mucho cuidado al momento de clasificar, de ver en los momentos que se da. Hay dos términos clarísimos, lo que es una urgencia y que es una emergencia, ¿no? Y a veces una emergencia es cuando es un evento adverso pone en riesgo la vida del paciente, de la persona, y que en cuestión de minutos incluso puede desencadenar hasta en un desenlace fatal. En cambio, una urgencia también es una situación adversa, pero conforme pasa el tiempo, conforme pasan las horas, se puede convertir en una urgencia. Y en acá vemos, ¿no? Que los retrasos o el tiempo que uno puede, digamos, demorarse, también puede conllevar a complicaciones no deseadas. Eh, Vemos que dentro de las fases de la atención, ¿no? Vemos una primera fase en la cual vamos a
llevar, digamos, a establecer lo que son las medidas de seguridad respectiva, ¿no? Entonces, al desarrollar esto, vemos que en total vamos a desarrollar estos 7 pasos. El primer paso es el establecimiento de medidas de seguridad. ¿Qué hacer? Primero, evaluamos las condiciones generales del escenario. Nos ubicamos en el contexto situacional. ¿Qué es lo que hay? Suponiendo que cuando trabajaba en una mina un derrumbe. Y justo cuando hablábamos con el ingeniero de seguridad y toda la gente respectiva, nosotros decíamos, ¿no? Primero hay que ver y ubicar la zona donde fue el derrumbe. Cuando hay un derrumbe por rocas caídas, tenemos que ver que a veces esa zona le llaman la zona de desate. No sé si alguna persona pues conozca de este tema, pero ellos tienen cierto sistema de donde van extrayendo el metal, pero a la vez aseguran con ciertas estructuras. Y a veces, muchas veces ha pasado que les ha fallado y se desploma, y justo para mala suerte está caminando un obrero y ¡fum! Se cae una roca y lo aplastaba. Pero hay mucha gente intrépida que a veces uno por querer ayudar, a veces rápidamente, ¿qué es lo que va? No mide el peligro, va corriendo y ves como es algo instintivo, ¿no? Y al no ver, de repente le está queriendo ayudar, levantar la piedra, pero no se da cuenta que arriba hay otra roca que está a punto de caer y ¡fum! Ya son 2 personas accidentadas en vez de una sola. Por eso es que primero nosotros hacemos un análisis del escenario. Vemos qué zona hay, cómo puedo ayudar, ¿no? O asimismo, tú ves ante una volcadura, un accidente de tránsito, a lo mejor un paciente está, una persona estaba caminando por la pista y vino un vehículo, lo impactó y está justo acá en medio de la pista, pero si es que tú vas corriendo, quieres brindarle la ayuda respectiva sin poner antes piedras, conos de seguridad, no sé, a veces hay gente imprudente, muchos automovilistas que van a pasar y a lo mejor ya en ese momento tú, en tu intención de querer ayudar, tal vez ya van a ser más dos accidentados. Entonces, tengamos cuidado con eso. Identifiquemos los riesgos y peligros potenciales con con señalizaciones respectivos. Generemos también las condiciones que garanticen la seguridad en el momento de ayudar. Y también en ese momento debemos identificar a las víctimas y acceder a ellas, ¿no? Llámese una volcadura, hay que acordonar la zona, ver qué tipo con ayuda de la policía, ¿no? Dando parte a la policía, ellos ponen sus cintas de seguridad y también a la vez ver los accesos, qué zona es más segura para no poder accidentarse. Una vez estando en la zona, cuando trabajaba, me acuerdo en Ircay, Escuchaca, Huancavelica, pues presencié un accidente de tránsito, subimos con la ambulancia rápidamente y veíamos, ¿no? Que teníamos que separar a los pacientes, a los heridos, ¿no? Y clasificarlos. Había unos pacientes con fractura de húmero, habían pacientes con heridas en el cuero cabelludo, sangrantes, entonces teníamos que primero identificamos, ¿no? Si hay pacientes que ya, oxisos o fallecidos, entonces identificamos, a ver quién necesita ayuda, quién podemos transportar rápidamente y toda la cosa, y en el momento qué hacer, ¿no? Identificamos, vemos el riesgo, vemos a las víctimas, quienes necesitan atención oportuna y rápida, entonces, y accedemos a ellos, entablamos, ¿no? Ver cómo está el estado de conciencia, vemos cómo está, si te responde, no te responde, a veces por el mismo impacto del cerebro, a veces algunas personas pierden hasta noción del tiempo, del espacio, y tú les preguntas y te responden cosas, un lenguaje incomprensivo. Seguidamente pasamos al paso 2, que es reconocimiento primario y estabilización, ¿no? Reconocer y qué hacer. Eh, Básicamente vamos a aplicar acá las reglas del ABC, ¿no? Que es una clasificación antigua que cada año vemos, ¿no? Entonces, ¿no? Primero la A, ¿no? Que es apertura de la vía aérea y lo que es el control cervical. En esta cosa, esto es muy importantísimo, ver primero. Mucha gente a veces por el impacto, a veces va a tener, el término correcto es el de sangrado, si digamos es por la nariz, es el término de epíxtasis, ¿no? Y a veces este sangrado o esta epíxtasis es intensa y a veces se va formando coágulos y el paciente puede, en la posición que se encuentre, ¿no? Si está técnicamente de cúbito dorsal o ventral, o que comúnmente se le dice boca arriba, boca abajo,
a veces con su propia sangre, a veces el coágulo que está por el impacto fuerte, a veces obstruye la vía cervical, o no obstruye la vía aérea, básicamente, o sea, es como que si se asfixiaran con el propio coágulo, entonces a veces, en muchas ocasiones, tan solo con hacer una apertura de la vía aérea y intentar intentar sacar el cuerpo extraño, si hubiese o si fuese el coágulo, podemos salvar la vida de una persona. Asimismo, cuando nosotros tocamos el tema de control cervical, lo óptimo es poner collarines, que nos va a permitir tener el ingreso de aire respectivo, ¿no? Estabilizamos la columna, una apertura de vía aérea para ver si hay un cuerpo extraño, si hay algo. Entonces, de no encontrar nada, nos quedamos solamente aplicamos el collarín respectivo. Ver la respiración, ¿no? Cómo fluctúa esto, la respiración normal, ¿no? Si es más de 22, normalmente de 18 hasta 20, 22, pero pues, pasado eso ya entramos a un cuadro D, nos indica si ha habido un compromiso pulmonar, un daño pulmonar. Vemos cómo está en la C, ¿no? Cómo está la circulación y control de hemorragias. Vemos y controlando lo que es la frecuencia cardíaca, ¿no? Que los parámetros deben ser desde 60 a 100, ¿no? Más de 100 estamos hablando de taquicardia y menos de 60 estamos hablando de bradicardia. Lo correcto es que esté entre 60 y 100, entonces, si nosotros vemos al instante, ¿no? Rápidamente le cuentas y en segundos, si vemos que si el paciente está entrando más de una frecuencia cardíaca más de 100, 120, 100, 150, vemos que a lo mejor hay un sangrado. Y a veces las heridas pueden ser expuestas o no expuestas. Si vemos que hay pérdida de solución continuidad de la piel, está sangrando el paciente, entonces nosotros podemos poner torniquetes, ciertas cosas, ¿no? O a veces también hay hemorragias internas. Generalmente la zona donde, uno de los órganos más sangrantes es el hígado y también el vaso. Y vemos que, o sea, este sangrado interno, incluso la rotura hepática puede ser hasta mortal. Que hay maniobras que en medicina se hacen, ¿no? La maniobra de Pringle, muchas maniobras donde hacen el packing hepático, donde un sistema de compresas, y eso es un tema que a veces con la frecuencia cardíaca de manera indirecta nos va indicando que algo va mal en la circulación. Y en función de eso nosotros vamos a valorar qué más hacer por el paciente. En el D, en el acrónimo, es la valoración del estado neurológico, lo que comúnmente en medicina nosotros hablamos del Glasgow, que está conformado por tres ítems, que es de valoración, es la parte de respuesta ocular, la parte verbal y la parte motora. El mínimo valor del, escala del score de Glasgow es 3, el máximo 15, ¿no? Y vemos en función de eso cómo el paciente va a ser catalogado, ¿no? En función de valores, ¿no? De 12 a 15, de 8 a 12 y menos de 8. Y nosotros vemos, o sea, eso es una clasificación, ¿no? Que nos indica, vemos el paciente a veces puede estar confuso, el paciente puede estar desorientado, o sin embargo, cuando nosotros catalogamos con un valor de 3 que es severo ya, el paciente, uno no hay apertura ocular, el paciente no habla y el paciente no tiene movimientos. Entonces estamos hablando de un pronóstico reservado, ¿no? Que es muy diferente que tenga un Glasgow de 14, de 15, que el paciente pues está ahí, tiene dolor, ¿no? Tiene dolor, tiene algún tipo de complicación, pero el paciente te está hablando, no le preguntas, te responde, ubica el dolor bien, puede movilizar los ojos, etcétera. Entonces eso nos indica un buen estado, un pronóstico, nosotros con eso valoramos el pronóstico de lo que vaya a haber más adelante. Luego, la E viene a ser de la exposición del paciente en el control de la temperatura, y vemos, ¿no? La valoración de esto. Bueno, cuando nosotros hablamos de la apertura de la vía aérea o también control cervical, ¿en qué debemos sospechar o por qué hacemos o debemos ver esto? Simple y sencillamente cuando sospechamos de una obstrucción de vía aérea, que puede desencadenar una causa de muerte, que se puede evitar. En este punto les comento, ¿no? Que justo hace 2 semanas, acá cuando estaba en Pangoán, en el hospital, llegó una paciente que, bueno, en la sierra, comúnmente,
tienen, le gusta masticar coca, como habrán visto, y hacen todavía lo que es hacen su bola, ¿no? No sé si conocerán o tendrán familiares, digamos, en la sierra, y sabía la señora, pues era una señora una pobladora de la zona que fue a lavar su ropa, pero para evitar el cansancio y la fatiga, pues masticó la coca, se hizo pues la bola conocida, y justo están lavando la ropa en el río y todo bien, y pues que habrá pasado un momento, se habrá descuidado así, ¡plac! Se atragantó, flum, y la bola de coca obstruyó la vía aérea. Y para mala suerte de ella, al sentir esa sensación de asfixia, cae de cabeza, se golpea y la paciente llega al hospital sin signos vitales. O sea, aparte de asfixiar, tuvo la mala suerte de que detrás habían rocas grandes y ¡fum! Se golpeó en lo que es la región occipital, y la paciente pues llegó al hospital como cadáver, no oxisa ya. Y así, hay muchos casos donde los pacientes o hasta con la misma carne a veces están consumiendo y no digluten bien y se pasan grandes porciones de carne, y como que los pacientes se asfixian con ello, ¿no? Se atragantan y que no pasa la respiración. Pero muchas veces nosotros, ¿cómo ayudamos? ¿Por qué de la importancia de esto de apertura de vías aéreas? Es tan solo a veces con aperturar la boca nosotros del paciente con los cuidados respectivos, ¿no? Teniendo ciertos aislantes, puede ser una madera, no sé, algo que también a la vez el paciente al estar inconsciente por el instinto, tú le intentas abrir la boca y a lo mejor te muerde y te lesiona. Entonces, con los cuidados respectivos, hacer la apertura de la boca, y si ves algún resto, retirarlo, ¿no? Y retiras, y eso, con eso tú podrías ser el héroe de una persona y podrías salvarle hasta la vida, ¿no? Esto generalmente, sobre todo con los pacientes están inconscientes, cuando nosotros vemos que los movimientos, o sea, los movimientos respiratorios son mínimos o ausentes. Eso lo vemos en lo que son los músculos inspiratorios, respiratorios, ¿no? Los intercostales, cuando vemos el diafragma, cuando respiramos vemos que hay un músculo muy grande que es el diafragma, que asciende y desciende, ¿no? Los signos son los que nosotros podemos ver, los signos y síntomas, ¿no? Porque nosotros podemos apreciar lo que es el tiraje intercostal que puede ir subiendo. La taquipnea podemos también contabilizar el movimiento, contabilizar, ¿no? Mencionamos que la frecuencia respiratoria podría ir desde 16 a 18 hasta 19, dependiendo también de la altitud y dependiendo de las presiones que juegan, ¿no? A nivel del mar, a nivel de la altura no es igual. El estrido respiratorio que se hace al auscultar con un estetoscopio. Y bueno, ¿no? Esta frase que nos deja que solo hay una seguridad absoluta de vía aérea permeable en pacientes conscientes que pueden hablar. Por lo general, en este caso, los pacientes están después de un traumatismo o un politraumatismo, los pacientes generalmente están inconscientes. Y es por eso que nos tenemos que ayudar con este tipo de maniobras. Acá vemos en la imagen, ¿no? Bueno, ¿qué es lo más sencillo? ¿Qué debemos hacer? Hacemos una hiperextensión del cuello. Como pueden ver, el paciente se ha intentado llevar el cuello hacia atrás, y como pueden apreciar, el paciente está haciendo una apertura de la boca, y a veces con eso, tan solo esa maniobra, si es que en ese momento la persona que esté evaluando encuentra algún cuerpo extraño, encuentra algo, el paciente podría tan solo al retirar y hacer una remoción con el dedo, el paciente puede reaccionar rápidamente y o hacer maniobras de brindar oxígeno y muchas cosas, ¿no? Ahora, en el tema de cuando nosotros sospechamos una lesión cervical, por lo general el rasgo número uno que el paciente se encuentra, nosotros vemos de partida el paciente está inconsciente, ¿no? Sospechamos en que un traumatismo craneal, un traumatismo facial y por encima también de las clavículas, de ambas zonas que podemos apreciar, ¿no? Cuando hay deformidad, cuando hay limitación e impotencia funcional de los pacientes. Generalmente esto responde a qué? Accidentes automovilísticos, ¿no? O sea, que generen grandes velocidades. También lo podemos ver en pacientes ahogados y pacientes que sufren, ¿no? Caídas y todo ello. Esto es importante porque sería bueno dejar un término, ¿no? Que habrán escuchado. Hay un término que
como lo llevábamos en los primeros años de la carrera, que es el famoso síndrome de latigazo cervical. No sé si lo habrán escuchado. Este síndrome generalmente se produce cuando el automóvil va a gran velocidad y al hacer paradas intempestivas o paradas bruscas o cuando el paciente sufre un impacto, tu cuerpo va a cierta velocidad, suponiendo la moto va a 50 kilómetros por hora y el automóvil a 50 kilómetros por hora y por ende el cuerpo también. Entonces, pero ante una parada brusca, todo el cuerpo como que, o sea, queda por mecanismos físicos, también adquiere esa velocidad y al hacer una parada a veces tanto el cerebro y la médula sufren un impacto intenso, ¿no? Es como que la masa encefálica con la columna chocan con la parte anterior, no sé, la parte de la frente, los huesos que tenemos ahí, y a la vez retroceden, es como que plan, plan, se golpean y rebotan, ¿no? Y al final, pues la columna también y el paciente tiene muchas complicaciones. En el peor de los casos hay disección de la médula que te genera incluso pérdida de la vida en contados segundos. Pero por ese motivo es que nosotros tenemos que, por ese motivo es que se realiza la colocación de collarines para cerciorarse y garantizar que hay una buena circulación del aire, ¿no? Vemos en este caso, en la imagen se puede apreciar, es un paciente que ha tenido un politraumatismo y vemos que se le coloca lo que es un collarín, ¿no? De seguridad, vemos ahí, a la vez también vemos una máscara de reservorio que como soporte de oxígeno, ¿no? Como se les mencionaba, la apertura de la vía aérea, como apreciamos en la imagen, en esta imagen, se hace una hiperextensión del cuello. Y acá es lo que nos va diciendo, ¿no? Se hace elevamos la mandíbula, hiperextendiéndola, colocamos, dependiendo en una cánula de Gödel, una cánula binasal, o dependiendo de la magnitud Nosotros tenemos un aparato, ustedes lo conocen comúnmente, ya por el COVID, ¿no? Lo que es el pulso oxímetro. Dependiendo de la saturación del oxígeno y dependiendo de la magnitud, vemos si el paciente requiere oxígeno y pues nos vamos a echar mano, ¿no? Lo óptimo es que ante un accidente de alguna envergadura, pues el paciente, lo correcto es que haya todo, ¿no? Tengamos un balón de oxígeno, tengamos N cosas, pero de no tener, a veces hay muchas ambulancias que no contan con todos los materiales respectivos, lastimosamente nuestro sistema sanitario no es tan óptimo, a veces carecemos hasta de medicamentos, que en el mismo hospital se puede ver, pero justamente si tuviéramos el acceso y el paciente requiere, pues con toda la saturación y a la vez yo tengo a la mano, hay cánula binasal que es simple, o si tuviera una mascarilla de reservorio, pues excelente, una mascarilla de reservorio acá nos da más flujo respiratorio, ¿no? Eh, y luego, vemos si es que hay un aislamiento definitivo de la vía aérea, ¿no? O sea, quiere decir si es que nosotros en qué momento podemos retirar o no la vía aérea, si es que vemos en función del nivel de conciencia. Generalmente el paciente inconsciente tiene los movimientos respiratorios no son tan coordinados como cuando un paciente está consciente, un paciente sano. Vemos que el paciente puede agitarse, el paciente, la respiración es inestable de por sí, y cuando vemos este tipo de casos, nosotros echamos mano de lo que es los apoyos oxigenatorios, ¿no? Con los diversos tipos de sistemas. Y vemos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a retirar, ¿no? Retiramos la vía aérea si es que impide el acceso, si es que se impide la vía aérea, ¿no? O interfiere con la ventilación. Y generalmente en este caso vemos que, o sea, se requieren de dos personas para poder realizar esta maniobra. Pero vemos, o sea, tienen que ser personas entrenadas, ¿no? A veces también quitar dispositivos o quitar, en este caso, el paciente está con un casco. Se sobreentiende que este politraumatismo ha sido por un accidente con moto lineal, ¿no? Y vemos que para la retirada del casco, la retirada de este protector, tenemos que hacerlo de manera correcta. No es que agarro, si vas corriendo, uno solo y retira a lo mejor la médula está dañada y con hacer un mal movimiento podemos complicarlo más.
En este caso vemos cómo se va retirando y garantizamos, ¿no? A la par que una vez que se ha retirado, en este caso se le está poniendo un collarín, que es lo más óptimo y le va a permitir respirar mejor. Desarrollando esto vemos el famoso, les puse la clasificación, ¿no? El ABC, en este caso estamos ya en el proceso de la B, lo que es la ventilación. ¿Qué hacemos en este caso? Comprobamos la frecuencia respiratoria y la calidad de la respiración, ¿no? Como lo correcto es que la respiración vamos de 16 hasta, hasta 20, y entonces controlamos la respiración. Si estamos menos de 16 entraríamos en un cuadro de bradipnea, y si entramos más de 20 estaríamos en un cuadro de taquipnea. Y esto nos va indicando, ¿no? Qué hacer por el paciente. Hay trastornos respiratorios, hay trastornos de acidosis metabólica, acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria, donde juega un papel importantísimo lo que es el oxígeno y el CO2. Pero eso a nosotros nos indica si tenemos el personal de salud respectivo, ¿no? A veces ante un accidente de gran magnitud, ¿no? Entonces a veces todo el personal está ocupado, pero sin embargo tengo un personal técnico entrenado, tengo un técnico de enfermería entrenado, un técnico, no sé, todos somos útiles. Entonces, uno está concentrado el médico está concentrado en un paciente y a la vez el personal técnico está ayudando con otro paciente entonces, y se reporta, ¿no? Doctor, la frecuencia respiratoria está en 18. Ah, ya, muy bien. No, la frecuencia respiratoria está en 8, en 6, wow. O está la frecuencia respiratoria en 50, 60, o sea, y ya nos va orientando a qué hacer, qué predisponernos, ¿no? Qué medida tomar. Valoramos la movilidad torácica. Esto es sencillo. Nosotros tenemos un gran músculo que es el diafragma, que podemos ver, ¿no? Cuando, cuando inspiramos o expiramos, vemos que el diafragma hace un juego, ¿no? Que se contrae, se vuelve plano y luego de un momento retoma el valor inicial. Se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. Vemos, inspeccionamos al momento de hacer la evaluación respectiva, ¿no? Vemos el famoso el tórax y vemos que si es que hay ciertos músculos, tenemos los intercostales internos, externos, vemos los músculos si se están trabajando de manera sinérgica o vemos alguna alteración. Administrar el oxígeno al 50% dependiendo de la circunstancia, dependiendo de la evaluación respectiva. Sospechamos si es que hay lesiones torácicas que van que supongan riesgos inminentes de muerte, ¿no? En este caso, por ejemplo, tocamos tres puntos importantes de la medicina y muy grandes, ¿no? Lo que es el famoso neumotórax a tensión, que a veces es muy, en cuestión de segundos a minutos nos puede desencadenar en muerte. Y para eso nosotros tenemos que realizar, ¿no? A veces tan solo tú puedes salvar la vida de un paciente con colocarle una aguja número 21 dependiendo, ¿no? Generalmente, o sea, con personal entrenado, se hace ciertas punciones en las áreas respectivas y automáticamente con hacer una punción, nosotros podemos, el pulmón deja de colapsar, deja de hacer esa tensión respectiva y en segundos nosotros podemos salvar la vida de un paciente. El taponamiento cardíaco es que tenemos el corazón dentro de la estructura que tiene por completo, vemos que tiene el pericardio, el epicardio, endocardio, ¿no? Entonces, cuando hay un sangrado que va más de 200 mililitros o 200 cc, ya vamos entrando a niveles de taponamiento cardíaco. En este caso, tiene su semiología, ¿no? Y vemos que este diagnóstico, por lo general, lo hacemos, lo óptimo es pues con un ecocardiograma, ¿no? Y se evalúan, ¿no? Los volúmenes y el corazón va sufriendo. En ese caso, lo correcto es que se hace una toracocentesis, ¿no? Vamos viendo, se hace desimpactación de ciertas zonas para drenar, ¿no? Y en este caso, el volumen sanguíneo que está extra ahí, ¿no? Hemotórax masivo, cuando hay un sangrado intenso. Entonces nosotros tenemos que valorar esto ya requiere de manejo más especializado, ¿no? Pero con el entrenamiento respectivo podemos salvar la vida a muchas personas. En el famoso entrenamiento cardíaco vemos la triada de Beck, ¿no? Vemos ingurgitación yugular, los ruidos cardíacos apagados, ¿no? Y la famosa hipotensión.
Son temas muy bonitos, pero se tendría que desarrollar tema por tema. Estos son temas muy hermosos. El famoso neumotórax de tensión, el taponamiento cardíaco y el hemotórax masivo son temas muy grandes en medicina, que son muy bonitos. El famoso C, seguimos en lo que es de la circulación. Básicamente acá lo que nos interesa es el control del sangrado, ¿no? Que puede ser en muchas ocasiones por instinto, ¿no? La gente a veces dice, ¿no? Uy, se cortó la mano, está sangrando, o se cortó el dedo, como mi último paciente que vino, que lastimosamente, pues, un pequeño de 13 años perdió el tercer y cuarto dedo de la mano derecha y vino con el dedo sangrando, intenso. Pero la familia los familiares o los vecinos rápidamente hicieron un torniquete a la altura de la región del antebrazo, por encima de la muñeca, y pues controlaron el sangrado y llegaron rápidamente al hospital y pues estaba el cirujano, estaba el traumatólogo y echaron mano y pues se pudo controlar el sangrado. Lastimosamente se terminó en una amputación de falange distal de sus deditos del niño y pues entonces con eso quiero decirle que de manera instintiva nosotros ya podemos ver, "No, oye, está sangrando, se cortó el pie, se cortó, no sé, el muslo, se cortó cierta parte del cuerpo, ¿qué es lo que se busca? Si es sencillo, nosotros buscamos materiales que estén estériles, ¿no? Es lo óptimo, ¿no? Pero nosotros vamos a intentar encontrar el material que esté al alcance, poder realizar compresas, que a la vez nosotros, normalmente ese es el sistema de torniquete, pero eso generalmente no es, porque en muchos casos, si es por mucho tiempo y no hay un entrenamiento respectivo, al final podemos terminar haciendo necrosis de ciertos órganos, de ciertas estructuras, que al final hacemos más daño. Sin embargo, el personal entrenado, con capacitación respectiva, pues puede tomar, ¿no? Generalmente, o sea, se pone el tensiómetro respectivo y pones a cierta presión y luego vas dejando por momentos que circule, que avance, ¿no? Valoramos el estado circulatorio de la siguiente modo. Vemos la frecuencia cardíaca, como ya les mencioné, va desde de 60 a 100, que es lo correcto. Valores por encima o por debajo nos indican que algo va alterando, se nos va yendo mal. Vemos los pulsos periféricos, ¿no? Vemos, hay muchos pulsos, pulso pedio en el pie, pulso carotidio, pulso a nivel del cúbito, del radio. Vemos cómo se va dando, ¿no? Otro tema, sí. Luego vemos lo que es el famoso llenado capilar, que por lo general el llenado capilar todos pueden apreciar, como se tengan con las manos extendidas y solamente consiste en la compresión de la uña, ¿no? Del lecho unguial y debemos que cuando aplastamos y hay un cambio de coloración, aplastamos la uña y luego vemos que hay un cambio de coloración rápida, debe ser menos de 2 segundos. La aplastas y toma como un color blanquecino. Y generalmente cuando este llenado capilar es de más de 2 segundos nos indica que hay una mala perfusión sanguínea, hay una mala oxigenación y estamos entrando en problemas respectivamente. Tenemos que ver el color y la temperatura de la piel también. Porque vemos si está húmeda, si está caliente, si está seca, ¿no? Si está seca, estamos entrando a grados de taquicardia, podemos entrar hasta en shock y vemos que hay ciertas alteraciones en el llenado capilar y la piel. En la exploración neurológica, como les mencionaba, siempre se va a abordar el score, la escala de Glasgow. Como les mencionaba, el score de Glasgow tiene 3 ítems, lo que es el reflejo, la respuesta ocular, la respuesta motora y la respuesta verbal. La respuesta ocular tiene un valor de 4 puntos, la respuesta motora tiene un valor de 5 puntos, desde el 1 al 5, y la respuesta verbal tiene un valor también que va desde el 1 al 6. Suman todo y tenemos un valor máximo de 15 puntos. ¿Ya? Y con eso nosotros valoramos el estado de conciencia del paciente, ¿no? Por ejemplo, usted está ahí, digamos, está una persona sana, está, ¿no? Con todas las funciones mentales superiores normales. Al interrogatorio en este momento, tú me respondes, estás consciente cómo te llamas, me llamo Pedro,
¿Dónde vives? Yo vivo en, no sé, en Trujillo. ¿Quién es el presidente de la República? Pues hay un famoso, un test mini-mental, ¿no? Hay muchos scores que se realizan, pero nosotros al hacer preguntas simples y concisas, podemos ver esto, ¿no? Levanta la mano, baja la mano, levanta el pie, abre los ojos, cierra los ojos. Si un paciente responde de manera óptima a estas preguntas, pues nosotros estamos catalogándolo con un score de 15, ¿no? Con el máximo puntaje. Y eso nos indica que el paciente, o sea, si bien es cierto, suponte haya sufrido un accidente de tránsito, está politraumatizado, pero al responder esas preguntas y vemos el estado, nosotros podemos ver que todavía tenemos tiempo para poder atenderlo y realizar un mejor abordaje y manejo. En el examen pupilar debemos ver el tamaño, la simetría y el reflejo a la luz, ¿no? Porque en este ámbito, cuando nosotros vemos, incluso cuando hay ciertos, digamos, habrán escuchado el término traumatismo cráneoencefálico, los famosos TICs. Y en esto, incluso cuando hay una fractura, el cráneo tiene hay diversas zonas y también tiene una base. Y cuando hay fractura de base de cráneo, por ejemplo, vemos que hay un signo de los ojos de mapache y vemos que hay una alteración a nivel ya de la respuesta ocular. Puede haber asimetría, puede haber múltiples factores que nos indican y por eso es que nosotros vemos la importancia del reflejo pupilar. Incluso cuando un paciente sufre intoxicación con drogas, básicamente, ¿no? Con cocaína, vemos o cuando el paciente ha ingerido un órgano fosforado, lo que comúnmente le conocen los raticidas, los rodenticidas, y el antídoto, por lo general, nosotros pues ponemos, si es un órgano fosforado, ponemos en el hospital atropina y entonces a veces nos guiamos con el reflejo pupilar, a veces hay gente que hace sobredosis de atropina y la pupila la dilatan, la semidriasis. Entonces vemos, ya, eso es en ciertos tipos de otros manejos, pero en cuanto a lo que es el tema en sí, el reflejo pupilar nos serviría básicamente cuando un paciente sufre un traumatismo cráneoencefálico y tiene una fractura, un compromiso de base de cráneo, que es un pronóstico malísimo, reservado haciendo el famoso signo de ojos de mapache. Vemos una alteración a nivel del reflejo pupilar y entonces nos da un pronóstico reservado que el paciente puede desencadenar hasta en una muerte. Ahí vemos justamente que bien tenemos en la lámina del score de Glasgow. Como les mencionaba, tiene 3 ítems que van desde el puntaje mínimo es 3, el máximo es 15. Les hablaba de la apertura ocular, verbal y la respuesta motora. Entonces, como vemos acá, la apertura ocular son 4 puntos. Empezamos desde lo más fácil. O sea, uno, si tú ves que tu paciente está politraumatizado y ves que el paciente no abre los ojos por ningún motivo, ni a la respuesta verbal, ni a la respuesta dolorosa, ni nada, tiene 1. Ahora, pero nos vamos más a la parte contraria. Si el paciente le dices, hey, Pepito, o lo miras así nomás, y abre y cierra el ojo, automáticamente el paciente tiene un valor de 4. Ahora, a lo mejor el paciente está por el dolor, está que cierra los ojos y todo, pero tú le dices, hey, hey, amigo, o sea, no sé, un nombre, ¿no? Carlos, abre los ojos, te hace caso y a la respuesta verbal le das 3 puntos. Pero si el paciente está ahí, ¿no? Mal, todo politraumazado, pero tú le intentas, al estímulo doloroso, no sé, le aplastas, nosotros generalmente cuando vemos un paciente inconsciente, se le aplasta las tetillas, así, para que puedan reaccionar, y entonces a un estímulo doloroso, abre los ojos, lo catalogamos como 2. En la respuesta verbal, eh, el paciente cuando se encuentra orientado, como nos encontramos en este momento, ¿no? Yo me catalogo en este momento que estoy con una persona orientada, me daría 5 puntos. Hay pacientes que también, o sea, por el golpe se encuentran confusos, ¿no? ¿Y cómo te llamas? Ay, me llamo Carlos, ¿no? ¿Dónde estás ahorita? El paciente puede estar en el hospital, pero tú le preguntas, ¿dónde estás? Ay, no sé, creo que estoy en mi casa, creo, no sé, me duele la cabeza, no sé. El paciente está ahí, está confundido, pero te responde, ¿no? Hay una respuesta, 4 puntos. A veces el paciente puede emitir también palabras inapropiadas.
¿Cómo te llamas? Cuaderno. Pucha, ¿qué? ¿Cómo te llamas? Cuaderno. Ah, ya, ya, bueno, bueno, entonces en ese caso tú lo catalogas como tres porque te emite un lenguaje palabras inapropiadas. Palabras incomprensibles, ¿no? Cuando tú le dices, "Ey", o sea, le intentas estimular hasta con respuesta al dolor, pero el paciente te va, ¿cómo te llamas? O sea, te emite sonidos incomprensibles, no descifrables, le catalogamos como dos. Y si el paciente no tiene respuesta alguna, lo valoramos como uno. Y lo mismo, la respuesta motora, ¿no? También el paciente, si tú le dices, obedece órdenes, ¿no? No sé, Pedro, levanta la mano, levanta, lo valoramos como 6. El paciente está con tanto dolor y le dices, ¿dónde te duele? Intento ubicar la zona, no sé, se indica con un dedo, no se le duele el tórax y se aplasta y dice, no, me duele acá, entonces ya, valoras como 5. El 4 es retira el dolor, ¿no? Si tú, por ejemplo, le aplastas, como les mencionaba, le aplastas la tetilla, en un caso de un varón, ¿no? Le aplastas con tanta intensidad, aplastas y el paciente intenta retirar, botarte la mano, lo valoras como, lo catalogas con 3, digo con 4. Luego tenemos acá los últimos, lo último es los últimos es la flexión al dolor inapropiado, ¿no? Generalmente este término se llama decorticación. Y el 2 cuando el paciente se encuentra, hace maniobras de extensión, está con las extremidades extendidas, o también llamada de descerebración. Y si el paciente no te va, no realiza ningún tipo de movimiento, no hay respuesta por ningún motivo, ni al dolor, ni a la respuesta verbal, nada, lo catalogas como uno. Y los valores máximos es 3 el mínimo, máximo el 15. Lo óptimo es de los valores, para considerarlo dentro del valor normal es de 13 a 15, el valor alterado es de 12 a 8 y menos de 7 estamos en serios problemas. La E de exposición al paciente, ¿no? Vemos qué hacer en este caso. El paciente se fracturó la tibia y el peroné y está, no sé, la ropa tiene, no sé, tiene ciertos, está con una ropa apretada, a lo mejor y cierta zona nomás, ¿qué haces? Pues agarra una tijera y lo cortas, ¿no? Evitar que el paciente pues pueda estar, para visualizar, para que te pueda ayudar a hacer una inspección correcta y emitir un diagnóstico correcto. Evaluamos las dimensiones de las lesiones, ¿no? Pueden ser a veces, cuando hay ciertas lesiones mínimas o pequeñas, sin embargo, digamos, puede ser un corte pequeñito, pero para mala suerte agarró una arteria o una vena, esto va a sangrar y sangrar. Y a veces son cortes tan grandes, pero sin embargo no hay compromiso de ciertas estructuras vasculares y sangra, pero moderadamente. Entonces, eso nos permite realizar una inspección correcta del cuerpo en sí, ¿no? Proteger al paciente de hipotermia, que también, o sea, lo vas a llevar al otro extremo, y controlar lo que son las funciones vitales para nosotros brindar el soporte y no poner en riesgo la vida del paciente. Luego vamos a la maniobra de rescate, de lo que es, ¿qué hacemos, no? Lo que involucra lo que es la inmovilización y lo que es, ¿no? La extracción, ¿no? del paciente. Vemos en este punto una imagen de un accidente automovilístico, cómo sacar a un paciente, lo que como acá es el término desencarceración, ¿qué hacer? Habrán visto ustedes casos donde los pacientes, a veces, este, no sé si habrán tenido de cerca algún familiar, algún caso a veces que le hayan comentado, le hayan contado, y pasa lo siguiente. Muchos de ellos han llegado con un cuchillo en la cabeza, mucha gente ha llegado con un cuchillo en el abdomen, o con un machete, o con ciertos objetos punzocortantes, contusocortantes, y de ese modo llegan al hospital. ¿Por qué? Porque, o sea, no es que el paciente tú lo quites o lo ayudes, ¿no? O sea, como en este caso, tengo una experiencia cuando trabajaba en una mina en Huancavelica y estaban
estaban haciendo una construcción con vigas, columnas de metal, y hubo un paciente, justo fue una guardia antes que yo llegara, o sea, el paciente cayó de una altura de más o menos 3 metros y a la vez estaban construyendo full vigas, columnas de hierro, así para levantar un cimiento en la mina, para una relavera era. Entonces el paciente cayó de cierta altura. Tuvo la buena suerte de que no sé qué hizo, pero no se incrustó con este hierro, con el fierro. Porque justo cuando daba las charlas de seguridad les mencionaba, ¿no? O sea, ¿qué hace la mayoría? Si digamos, tú caes, es como el anticucho, ¿no? O sea, incrusta, no sé, el corazón, pollo, no sé, la carnecita, es como que si tú caes, plaj, y te atraviesa una viga, un fierro, un metal, o rejas, incluso los mismos delincuentes, cuando a veces se caen de ciertas alturas por querer robar y al final se caen en las rejas de ciertas casas, condominios, no lo sé. Mucha gente hace, ¿no? Por la desesperación, por no tener digamos, el cuidado respectivo que agarran. Ay, pobrecito, nuestro familiar se cayó, se incrustó en cierta zona y agarro y lo sacamos, ¿no? Hay que sacarlo, hay que quitar la estructura, ¿no? Se quitamos el fierro y llevamos rápido al hospital o al centro médico, al centro de salud más cercano. Pero sin embargo, si uno por sentido común o por lógica se da cuenta que al incrustarse cierto cuerpo extraño, objeto extraño, va a dañar las estructuras corporales. Va a haber corte, va a haber sangrado, se va a romper hasta incluso terminaciones nerviosas. Entonces, ¿qué hacer lo correcto es, digamos, si un paciente cae, o sea, producto del politraumatismo, cae, en este caso, ¿no? Se cayó de una altura de 3 metros en un fierro que estaba parado por ciertas estructuras, se cayó, lo correcto es cortar el fierro y con su fierro llega al hospital. Y en el hospital es donde ya con las medidas respectivas de seguridad se hace una extracción en sala de operaciones. Del mismo modo, o sea, es un caso lo que les mencionaba, ¿no? Y acá vemos, en muchos de estos casos incluso destruyen el carro y al paciente lo llevan con los metales incrustados incluso. Porque si encuentra un cuerpo extraño o sea, ha lesionado todo, pero hay un sangrado, pero este sangrado es mínimo, es leve, o sea, va cayendo poco a poco. Pero si quizás tú agarras, al sacarlo, al quitarle esa estructura y llevarlo al hospital, el sangrado se hace activo y ¡fum! Y el paciente en pleno, digamos, traslado al nosocomio más cercano, pues el paciente incluso puede perder la vida, si el sangrado es profuso. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello. ¿No? Entonces, ¿qué hacemos? Primero inmovilizamos al paciente para retirar, ¿no? El rescate. Ponemos los collarines cervicales, que ya les comenté. Las famosas férulas, cuando vemos que el paciente a lo mejor ha tenido una fractura de alguna estructura corporal. Vemos si se fractura el fémur, se fractura la tibio peroné, lo que es en la pierna, el húmero en el brazo, no sé. Entonces, al ver eso, pues no lo vas a cargar como cualquier cosa, ¿no? Tienes que improvisar, buscar tablillas, buscar ciertos aislamientos para poder inmovilizar el miembro y desplazarlo de la manera más segura, para evitar más lesión. Porque imagínate, si tenemos fracturas expuestas con astillas y todo ello, y si es que tú haces un mal movimiento y por ahí justo está una arteria, una vena, y por la astilla lo puedes seccionar o romper, al moverlo tú al justo y en vez de terminas cortando cierta vena, arteria y el paciente sangra y ¡fum! Lo ayudas a morir rápidamente. Entonces, por eso que se hace con cautela respectiva. Hay una camilla de palas, colchones de vacío y también férulas a nivel de las extremidades. Ahí vemos, ¿no? Lo que se emplea, los collarines cervicales, hay collarines rígidos, ¿ve? Vemos generalmente. Lo que quisiera que se lleven de este punto es que, o sea, en un politraumatismo, digamos, si es caídas de ciertas alturas, caída de 3 metros, 4 metros, por algún motivo, ¿no? Hay gente que se intenta suicidar, o hay gente que se resbala, se cae de casualidad, ¿no? Y hasta en los exámenes nos preguntan y vemos, ¿no? ¿Qué órgano, qué estructura se lesiona más? ¿No? Es la columna cervical.
que a veces se lesiona y nosotros más nos cuidamos, ay, no se habrá roto su pierna, no se habrá roto el pie, que esto, que el otro, pero a veces restamos importancia a lo que es la columna vertebral. Y es por eso de la importancia, ¿no?, de los collarines cervicales para poder aperturar y realizar una buena circulación respiratoria. Inmovilizamos al paciente con los collarines rígidos. Vemos ahí cómo se va armando, ¿no?, las férulas de Kendrick, que es, pues, sería un lujo tener, ¿no? Siendo realistas, nadie anda con esto en la mano, nadie anda para llegar, digamos, a estar ahí, pero se improvisa. Y si tuvieras, excelente, ¿no? Poder armar el sistema y poder colocar. En este caso vemos ejemplo, ¿no? Esto, por ejemplo, vemos ahí el paciente se le está inmovilizando, se le está poniendo el sistema respectivo y mira cuán cuidadosos son y meticulosos, ¿no?, para transportar al paciente. ¿Ves? Poniendo el collarín, realizándose todo un protocolo y un cuidado respectivo. No es que mucha gente por la desesperación, uy, se accidentó, abre la puerta, lo jala como sea y ¡plá!, lo lleva al hospital. Y a lo mejor el paciente sí podía sobrevivir, pero solamente por una mala maniobra, un movimiento brusco, pues tú lo ayudaste a llegar con San Pedro rápidamente. La inmovilización de camillas, ¿no? Lo correcto, lo óptimo es, uf, qué lindo, ¿no? Que automáticamente pasó el accidente y tienes una camilla en la mano y lo llevas, ¿no? Es lo óptimo, pero a veces no hay. A veces hay que improvisar. Incluso se hacen camillas, hasta camillas humanas, ¿no? Hay mucha gente que tiene que poner las manos cuando, digamos, son accidentes de tránsito, cuando caen a alturas profundas, cuando caen, ¿no?, digamos, a nivel de la carretera central, Huancayo, cuando en ese proceso, cuando llegas a Loroya, cuando estás ahí, hay ciertas zonas de depresión, o a veces se caen al río, o a veces también en la costa, hay ciertas zonas, hay zonas agrestes para poder ingresar, donde incluso no puede ingresar, no ingresan carros ni ambulancias, y la gente, los pobladores tienen que ir hasta, no sé, cañones, depresiones muy bajas y hacen el sistema de camillas humanas, ¿no? Incluso hasta burros, caballos, son partícipes para la ayuda, ¿no? Porque es difícil el acceso. ¿Qué hacer, no? Ahí incluso apreciamos los colchones de vacío, que estos le ayudan a que no pueda, digamos, lesionarse más, comprometerse más los órganos ya dañados previamente. Inmovilizamos al paciente con férulas en las extremidades, ¿no? Y finalmente retiro al paciente, ¿no? Lo rescatamos y sacamos y lo transportamos, en este caso, ¿no?, al ambiente más correcto. Vemos acá imágenes de cómo más o menos poder ver. Acá vemos la maniobra de Reutech como una movilización rápida de emergencia, ¿no? No es que digamos todos por instinto, uy, se accidentó, pobrecito, se está muriendo, no sé qué tiene algo, no respira, abren la puerta, lo jalan así como un costal y lo llevamos corriendo, y eso y es aplaudible porque poca gente a veces ve que tienes un accidente, pocas a veces te ayudan, pero lo óptimo es que se haga con un entrenamiento respectivo. Se da cuenta el paciente, ¿qué es lo que hace primero? Improvisa una cánula binasal. Vemos que con la mano izquierda hace una hiperextensión del cuello para que el paciente, permitirle que siga respirando. Simulamos un collarín. Y por el otro lado vemos que con el brazo derecho le agarra esa zona del antebrazo izquierdo del paciente y lo intenta restablecer y bajarlo del carro. Y en ningún momento, si se dan cuenta ustedes, en ningún momento él suelta la mano izquierda. O sea, el paciente vemos que acá la persona de color naranja, que pueden apreciarlo ahí, en ningún momento quita la mano del cuello. En ningún momento, ¿ve? Hasta que cuando lo abrió, lo agarró, lo está bajando, lo baja y al final lo pone en posición de cúbito ventral, no cúbito, ajá, vemos de cúbito dorsal, boca arriba, cúbito dorsal, y vemos que, mira, en ningún momento, pero el paciente, la persona que brinda el rescate, deja de agarrar el cuello y mantenerlo en hiperextensión, en ningún momento. Y ya, entonces vemos de la importancia, ¿no? Y acá a veces por eso el conocimiento es poder, ¿no? Es lo que comúnmente siempre se nos ha recalcado, ¿no? El que conoce, el que sabe más, nos ayuda y nos da, y lastimosamente, pues, no, bueno, es mérito de él, ¿no? Que tiene el control de ciertas circunstancias y ayuda más.
Y es por eso que estamos en este tipo de cursos, para prepararnos, para aprender algo más, para capacitarnos, ¿no? Ahora vemos, ya casi, ya llegando a la parte intermedia, casi ya para ir acabando, vemos el reconocimiento secundario, ¿no? Ya ver qué hay, ¿no? Por ejemplo, en este caso pueden apreciar el paciente, vemos acá con contusiones, tiene hematoma, ¿no? A nivel de lo que en este caso sería, empezamos de arriba hacia abajo. Pero describimos la escena, ¿no? Mismo investigadores, ¿no? No sé qué pudo haber pasado, no podemos ver, vemos por la lesión. Vamos de arriba hacia abajo. El paciente está con un collarín, tiene una máscara de reservorio. Tenemos a nivel tenemos un hematoma a nivel del flanco izquierdo, grande, ¿no? Más o menos yo calcularía que es un casi de 20 centímetros por 15 más o menos, grande. Luego seguimos bajando todo eso en el miembro inferior izquierdo, en lo que es el muslo, también vemos un hematoma, ¿no? Una colección sanguínea fuerte. Y a la vez acá en la pierna izquierda también nos impresiona que hay una fractura expuesta. Nos impresiona, ¿no? Porque vemos hay una irregularidad, ¿no? Que vemos sangre, vemos ahí. Entonces, ya lo más importante de nosotros es brindar el soporte rápido, ¿no? Ver que el paciente siga respirando, si hay alguna fractura lo estabilizamos, pero ya luego por ejemplo, no nos vamos a detener, ¿no? Uy, mire, vemos acá que hay un hematoma grande, ya, no sé, desimpactemos el hematoma, o sea, eso no lo va a matar. Lo que le puede matar es un traumatismo vertebromedular o tal vez acá, si es que en este caso la fractura de la pierna izquierda vemos presumiblemente que haya sido una fractura de tibia, y el sangrado, eso sí lo podría desencompensar, ¿no? Pero la parte secundaria son los hematomas, las contusiones, las abrasiones. En el reconocimiento secundario es ya el realizar la indagación respectiva, ¿no? Realizar la historia clínica del paciente, ¿no? Los datos del paciente, dónde fue el accidente, o sea, eso ya es la parte ya secundaria, ¿no? No ya habiendo ya el paciente sido estabilizado, nos ayuda, ¿no? Qué tipo de accidente haya sido. Y realizamos un respectivo examen físico, ¿no? Para ver cómo está el examen de cabeza y cuello, ¿no? Primero la cabeza, ver si hay algún tipo de corte, lesión, sangrado. A nivel del cuello, si hay algún tipo vemos que el paciente tiene la tonicidad respectiva o se puede estar alterando. Vemos el tórax, y el tórax vemos si hay una contracción y relajación del diafragma. A nivel del abdomen vemos si es que a lo mejor escuchando con un estetoscopio, ¿no? Si vemos los ruidos hidroaéreos, cómo está el abdomen en sí. La espalda, si hay deformación o no hay deformación. Las extremidades están completas, están íntegras. Las extremidades, a lo mejor hay amputación. Vemos la evaluación neurológica con el score de Glasgow que se le ha ido mencionando. La valoración de la cabeza, más detalle, ¿no? Vemos cómo está el cuero cabelludo. Generalmente el corte en la cabeza sangra, y el momento de suturar el término correcto, comúnmente se le diría coser, es bien dura y que a veces gastamos las agujas que se paran doblando, pero hay que con experiencia ya nosotros se podemos ya suturar rápidamente, ¿no? Los ojos, como les decía, es tan importante porque, digamos, ante una fractura de base de cráneo, que es un signo premonitorio de muerte, hay alteración en la respuesta pupilar, o vemos los orificios, a veces en muchos politraumatismos que hay sangrado por el oído, ¿no? El término otorragia, o por las fosas nasales, cuando vemos si hay, vemos cómo están las narinas, ¿no? Si hay cuerpo extraño, si hay coágulos, vemos la boca y los maxilares. Y básicamente si encontramos sangrado, vemos secreciones que le permitan, digamos, al paciente no pueda respirar, aspiramos, ¿no? Vemos también el cuello, valoramos, realizamos la inspección. Inspección es ver qué hay, si hay un corte, vemos, vemos a nivel de la región carotidia, vemos ahí la vena, vemos la región yugular, la ingurgitación yugular, si hay o no desviación de la tráquea, estamos respirando bien. A la palpación podemos ver, ¿no? Si es fácil, se aplaza, hacemos una ligera compresión, si presenta dolor, crépito, si hay, disponemos de roturas.
En los procedimientos, normalmente lo correcto es que acá en el cuello se coloque un collarín que nos ayuda mucho, nos ayuda muchísimo. A nivel del tórax es básicamente, eh, en medicina utilizamos los términos es inspección, palpación, auscultación y percusión. Son cuatro evaluaciones en cada órgano, ¿no? La inspección básicamente es ver, ¿qué veo? El tórax está simétrico, veo si hay hematomas, contusiones, a lo mejor si hay ciertas zonas que están hundidas, podría pensar y sospechar que tal vez haya habido una fractura costal o de parrilla costal. Si hay contusiones, el diafragma se contrae o no se contrae bien. A la palpación podemos ver que si hay crépitos, el famoso el bolet costal, si hay una buena, un buen, si es rítmico, si es a la vez, si es coordinado el movimiento respiratorio. Los procedimientos, bueno, si es que hay una herida y corte, pues cubrir las heridas, suturar, o sea, si hay heridas sangrantes, y a lo mejor nosotros en este caso, al escuchar a la auscultación con el estetoscopio, vemos que el aire, no hay murmullo vesicular, digamos, en cierta zona del pulmón, a lo mejor nos echamos mano de un rayos X, dependiendo, ¿no?, de la tecnología que se tenga, ¿no? Un rayos X, de que se tenga a lo mejor ¿cómo se llama? Una tomografía, viendo, ¿no? Pero con un rayos X nos ayuda muchísimo. El abdomen, igual, ¿no? Podemos apreciar cómo se encuentra en ese momento, si contamos o no contamos con heridas. A veces, en muchas ocasiones, por ciertas estructuras, se sufren corte a nivel de abdominal. Y a veces encontramos que hay exposición del intestino, hay exposición incluso de órganos, como, digamos, el hígado, ciertas zonas, dependiendo de la magnitud, ¿no? Y son lesiones de pronóstico reservado. O a veces, como les mencionaba, dentro de los órganos muy sangrantes encontramos el hígado, el vaso, en muchas guías de práctica clínica, en estudios, ¿no? En medicina siempre hay una controversia, ¿no? Que dicen, ¿quién sangra más, el hígado o el vaso? Siempre, eso en medicina siempre se ha discutido, ¿no? Y mucha confusión incluso entre los mismos médicos, ¿no? Porque ambos generan un sangrado muy intenso, ¿no? El vaso, muchas veces, ha sido considerado el primer órgano en generar más sangrado, y también el hígado, ¿no? Pero cada uno se tienen maniobras respectivas. Por ejemplo, el hígado tiene la maniobra de Pringle, tiene el packing hepático, o sea, porque el hígado sangra, y si hay una rotura hepática, uff, eso es un signo premonitorio de muerte, incluso que automáticamente el paciente tiene que entrar a sala ya, 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 porque y buscar donadores y buscar bastante sangre. Entonces esto nos ayuda, lo podemos ver, con ciertas zonas de sangrado, ¿no? Hay sangrado periumbilical, sangrado en flancos, y por eso tenemos que examinar bien. Palpación al dolor, si hay dolor o no hay dolor. Hay movimientos de defensa y reacción, ¿no? Abdominal. A veces, cuando hay compromiso, cuando un paciente está haciendo peritonitis, cuando está complicándose con una infección bacteriana, incluso, el abdomen se vuelve rígido, un abdomen en tabla, que hace resistencia, y el movimiento de los miembros inferiores hace también defensa. Y porque eso también incluso puede, o sea, por el golpe, o sea, puede haber lesionado el intestino delgado o grueso, y pues hay exposición interna de heces, de materia fecal, y eso al final nos complica, ¿no? Dentro de los procedimientos, básicamente, no debemos extraer acá como se dice, no extraer cuerpos extraños penetrantes a nivel abdominal. Si el paciente está con un cuerpo extraño, tal y como está, llevarlo al hospital, al centro de salud más cercano. Porque el retirar, si para tu mala suerte hay un compromiso con un órgano, con un cuerpo extraño, y ha perforado intestino, y materia fecal se ha descompuesto, generalmente te puede dar lo que es una peritonitis, ¿no? Te puede dar, si conforme pasan las horas y la cantidad, sepsis, incluso un shock séptico, y el paciente pues puede fallecer. A nivel de la espalda, también ver, ¿no?, lo que son las heridas, las contusiones, si hay hematomas, escoriaciones. Palpar lo que es la columna vertebral, ¿no? Si está deformada, está íntegra, a lo mejor está hundida. Ver la parrilla costal.
ver si hay simetría o no, o a lo mejor está hundido ciertas áreas de la partida costal. Y la forma más sencilla, nada más al paciente lo ponemos de cúbito lateral y lo ponemos una tabla de inmovilización y nos permite evaluar al paciente detalladamente y también estabilizarlo bien, ¿no? Ahí vemos la parte de la que se mencionaba, lo que es el giro lateral en bloque, ¿no? Con la tablilla de inmovilización. Pero siempre, como ven, tiene su collarín. Si se dan cuenta, siempre encontrarán un collarín. Dentro del reconocimiento secundario, pues vamos a ver lo que es acá, reconocimiento de miembros. Y vemos, ¿no? Valoramos esto. Vemos los pulsos, ¿no? Los pulsos periféricos. Hay pulsos, cabe mencionar que hay pulso periférico, hay pulso central. Dentro de los periféricos, los más conocidos es el pulso carotidio. ¿Quién no se ha agarrado dos dedos de la mano y se ha colocado a nivel de la región carotidia y he escuchado, ¿no? La ingurgitación yugular, ¿no? Vemos ahí a la altura, ¿no? Mira, entonces, uy, se cortó la yugular, dicen, ¿no? Agarran, cuando a veces mucha gente se suicida, y pues, o sea, siempre, quien no agarra, puedan coger dos dedos de la mano, colóquenla en la región lateral del cuello y van a sentir un pulso intenso. Y eso es un vaso sanguíneo de gran magnitud, de alto calibre, que transporta gran cantidad de sangre. Y es muy vital, ¿no? Pero no es el único, ¿no? Tenemos, por ejemplo, otro que es el pulsopedio, que va a nivel del pie, que va a la altura por encima del dedo, básicamente en la región dorsal, no en la planta, en la región dorsal. También vemos el pulso a nivel tenemos el pulso pedio, el pulso carotídeo, tenemos a nivel el pulso radial. Y eso va a depender de la pericia, ¿no? Algunos realizan detectan el pulso con tres dedos, otro con dos dedos. Eso ya depende de cómo han sido entrenados. Y en miembros, básicamente, ¿qué debemos tener en cuenta? ¿Qué nos llevamos para ver en lo que son miembros? Debemos ver, uno, si hay deformidad o no hay deformidad. Obvio, si está deforme, yo ya debería sospechar en lo que es fracturas. Debería sospechar en lo que es crepitación. Asimismo, nosotros podemos ver de que hay puede haber o no puede haber o no pérdida de sensibilidad cuando nosotros al momento de realizar, ¿no? Ciertos toques al paciente con algún tipo de estructura, ¿no? Y a lo mejor el paciente ya se pueden diseccionar las terminaciones nerviosas y el paciente de por sí va a perder sensibilidad, ¿no? Nosotros podemos notar o sea, todo nuestro cuerpo es como un sistema de cableado que va dirigido por la médula. Y al menor pinchazo uno siente el dolor, tiene terminaciones nerviosas libres. Y cuando nosotros hacemos la palpación con ciertos órganos, hasta con un lapicero tú lo puedes palpar al paciente, le tocas con la puntita o comprimes, ¿sientes? Sí, ¿sientes? No, no, no hay dolor. A lo mejor se lesionó cierto nervio. Y entonces eso nos indica, ¿no? ¿Qué procedimiento hacemos? Generalmente en los miembros vamos a ver que pueden hacer el paciente puede sufrir un esguince. El esguince es cuando, digamos, los ligamentos que rodean las articulaciones se estiran, se sobredistienden o incluso muchas veces se pueden hasta romper. O algunas ocasiones habrán escuchado el término de luxación, cuando se luxan y a veces es este manejo ya traumatológico, ¿no? Que realizan maniobras de tracción, vuelven ciertas estructuras a su lugar, inmovilizan y los dejan por cierto tiempo, ¿no? El uso correcto de férulas y obvio, ¿no? Esto siempre también remarcar, si es que ha habido una exposición con un cuerpo extraño, sobre todo si este ha sido metálico, siempre a los pacientes nosotros le indicamos que se deban vacunar, poner la vacuna antitetánica, ¿no? Porque no sabemos o no la procedencia, a lo mejor estaba oxidada a cierta estructura metálica y al final el paciente le puede
desencadenar en efectos no deseados. Y es por eso que se recomienda, ¿no? Ante exposición con elementos metálicos, a la vacuna antitetánica. Del mismo modo, eh, vemos, ¿no? La evaluación neurológica, como les mencionaba, ¿no? Reconocimiento secundario, ¿no? Vemos, ya se ha mencionado, ¿no? El score de coma de Glasgow. Si yo veo que a mi paciente lo encuentro con valores eh, de 14 a 15, o sea, mi paciente está normal, mi paciente está con ligero malestar, pero vamos bien, ¿no? Entonces vamos yendo, pero sin embargo yo encuentro con un paciente con un Glasgow de 4, 5, 6, 7, el pronóstico es reservado. Porque el que el paciente no pueda realizar una maniobra de apertura ocular pese al dolor, pese a todo, nos indica un pésimo pronóstico. Bien, vemos ahí el reflejo pupilar. Por ejemplo, nosotros lo que siempre le tenemos miedo cuando un paciente llega por un accidente de tránsito, que es común ver en la selva, que en el hospital donde trabajo, mucha gente anda sin casco, a mucha velocidad y a la semana dos, tres pacientes llegan por accidente de moto. Y muchos de ellos llegan así, con tequeados, con traumatismo encefalocraneano he visto unos como tres casos donde he visto los ojos de mapache. Sería bueno que revisen esto, ¿no? Que los pacientes es un signo premonitorio de muerte, ¿no? Que hay una fractura de base de cráneo, pues uff, y qué triste para nosotros, ¿no? Ya vemos y todo ello, pero hay que cuidarse. Vemos si hay signos de focalidad. A veces también cuando vemos en respuesta neurológica, por lo general por el mismo grado de impacto, incluso se activan sistemas de defensa, si hay sangrado, ¿no? De coagulación, anticoagulación, y pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? Vemos que pueden haber alteraciones a nivel de respuesta motor incluso. El paciente puede no responderle a mi cuerpo izquierdo, a mi cuerpo derecho, porque si ha habido un impacto fuerte, ciertas zonas del cerebro van a sangrar, al sangrar se coagulan y no van a permitir el paso de oxígeno al cerebro. Y al no permitir el paso de oxígeno al cerebro, ¿qué es lo que va a suceder? Es que ciertas zonas del cerebro se infartan. Y el cerebro es el centro que regula todo lo que es nuestro cuerpo en sí, ¿no? Cada zona, cada estructura tiene una función respectiva, ¿no? El área frontal, el área occipital, el área parietal, la región temporal, cada zona tiene una función respectiva y es por algo que está protegida la masa encefálica por huesos. Y al tener ciertas lesiones, al sufrir microinfartos o infartos por sangrado y coágulos intensos, mucha gente habrán escuchado lo que es la hemiparesia, cuando no le responde el hemicuerpo izquierdo, el hemicuerpo derecho, ¿no? A veces no le responde el pie, no le responde la mano. No puedo levantar, no puedo mover el pie derecho, pero sin embargo es por un accidente, puede ser un TEC grave, puede desencadenar en esto. Y es por eso que nos hablamos de ciertas zonas de focalización, ¿no? Signos de focalización que nos van a ver el no poder realizar movimientos respectivos. Vamos entrando a lo que es al derivación ¿no? y transporte de los pacientes. ¿Qué debemos hacer en este caso? ¿No? Primero, ya habiendo estabilizado al paciente, habiendo tomado las medidas respectivas adecuadas, viendo el contexto, sobre todo poniéndose primero en resguardo y luego socorrer al paciente, pues si en mi pericia estaba poner una férula, ayudar de manera adecuada, transportar bien al paciente, estabilizado yo le puedo transportar, ¿no? A veces es tan triste que incluso cuando uno llama al 105, al 106, los bomberos, al serenazgo, hay ocasiones donde no te contestan. Y a veces si te contestan es demasiado tarde. Y a veces uno se queda con esa frustración de qué hacer, ¿no? Si es que yo hubiera hecho, si es que yo hubiera podido hacer algo más por ese paciente. Eh, Cuento una experiencia que tuve hace 3 meses, cuando
yo manejaba una motocicleta, yo iba desde Satipo a San Martín de Pangoa, pues en distancia está más o menos, exagerando, pues una hora entre Satipo y San Martín de Pangoa. Y en el trayecto, cuando iba manejando, iba también con otro personal de salud. Y en la mitad de camino, una zona llamada Mazamari, íbamos normal, ¿no? A una velocidad moderada y tranquilos. Y vemos mucha gente acumulada en la pista, aglomerada. Y, al, y veíamos hoy a la vez era un accidente de tránsito. Entonces, ahí indica qué hacer. Y ahí ingresa lo que es tu vocación. Somos todos personal de salud que recibimos estas capacitaciones y entra en nosotros eso de qué hago, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque yo les comento, o sea, el involucrarse, el entrar en esa escena ya involucra hasta un tema legal, porque tú al ayudar, al accionar, o sea, ya hay un compromiso. Y de por sí, si es que tú has ayudado al paciente y estás ahí, te va a demandar tiempo, te va a decir, ¿sabes qué? Tú ayudaste al paciente y entonces acompáñanos al hospital. Si tú eres persona de salud, ¿qué has hecho? ¿Qué le has ayudado? ¿En qué nos has ayudado, no? Y a veces mucha gente anda apurada y a veces quiere evitar ¿cómo se llama? Eso, ¿no? Pero a nosotros que somos personal de salud nos gana el corazón, nos gana ¿cómo se llama? La vocación, el querer ayudar al prójimo, el querer, digamos, eh, esa sensación de ayuda que todos personas de salud tenemos. Y pues bajamos a ayudar al paciente y el caso era justo concerniente al tema. Era un conductor, manejaba una moto lineal, por supuesto sin casco. Había impactado con una camioneta, con una 4x4. El paciente iba en línea recta y la camioneta salía chocaron así de manera, vertical, no fue frontal, fue lateral. Y el paciente se golpeó y cayó al piso, ¡fum! O sea, por lo que uno recabó de información, ¿no? O sea, la camioneta impactó, el paciente se golpeó la cabeza y al llegar, toda la gente acumulada, toda la gente en un círculo, como quien dice, no, uy, uy, entonces, pero nadie hacía nada. O sea, todos decían, uy, pobrecito, qué pena, uy, uy, o sea, en ese momento, como dicen, no, todos son generales, todos saben, no, dale esto, que ponle el otro, pero, o sea, pero nadie hace nada. Y entonces, o sea, yo descendí, bajé del vehículo, agarré y digo, ¿qué hago? Bueno, me involucro, ¿no? Es la vocación que uno tiene. Puede ser mi padre, un familiar, quien sea, ¿no? Entonces bajé, agarré y el paciente estaba boca abajo, en el cúbito ventral. Y el paciente tenía un sangrado por las fosas nasales. ¿Y qué hacer? Digo, en ese momento, ¿no? Me puse sereno, tranquilo. Ahí dije, póngame la linterna, vamos a ayudarlo, ¿no? Lo único que hice fue, el paciente se estaba asfixiando, porque el coágulo que tenía estaba sangrando tanto que el coágulo le estaba asfixiando. Pero como estaba boca abajo, nadie le ayudaba, era ahí. Entonces, ¿qué hago? Yo agarré, lo examiné, vi bien todo, no había lesiones, no había fracturas, pero el problema era un tecno, o sea, el golpe intenso. No había exposición de masa encefálica, nada por el estilo, pero sí había un sangrado por la nariz, una epíxtasis. Entonces le puse el cubito lateral, el paciente lo estabilizo, agarro y como les mencionaba, con un aislante, ¿no? Busqué intentar alguna maderita, algo así, o sea, para proteger también, ¿no? Aperturé la boca y metí el dedo y había un coágulo que estaba a nivel de las vías respiratorias, ¿no? A nivel de la boca. Saqué el coágulo, ¡fum! Intenté, ¡fum! Y el paciente volvió como que empezó a respirar mejor. Y qué lindo, ¿no? Dije, pucha, en ese momento me sentí útil, ¿no? Al menos con un propósito en la vida de poder ayudar a alguien, ¿no? Y mira, o sea, con ciertas maniobras o con ciertas cosas, uno puede ayudar a muchas personas. Primero, como les digo, me ubiqué la zona, para ya como un resumen, porque ya falta un par de diapositivas para culminar, como recapitulando, me pongo en contacto con el paciente, analizo la zona, analizo el contexto. Primero porque, y que señores pongan señalización para no vaya a venir otro vehículo y nos impacta a todos.
pusimos señalización, busqué iluminación, me puse sereno, porque en ese momento, como uno no va a identificarse, pero no, yo soy médico, no, o sea, no, pues eso es algo tonto, ¿no? Uno va sereno, calmado, va seguro de sí y va a dominar, a hacer algo bueno por el paciente. Entonces, pues, pedí iluminación, tranquilo, y todo el mundo me decía, de esto, ponle boca arriba, boca abajo, que girar. En ese momento todos son generales, todos saben todo. Y tú no te debes dejar guiar de lo que te diga la gente. Si tú estás seguro y sabes de lo que estás haciendo, tranquilo y sereno. Dominé la escena, lo puse de cúbito lateral, aperturé vía aérea, me fijé si había signo respiratorio y él luchaba. Lastimosamente en ese momento no tenía collarín. Si no, quizás lo hubiera colocado, ¿no? No tenía, pero sí hice hiperextensión del cuellito, aperturé la boca, quité el coágulo y el paciente respiró. Llegó, ¿cómo se llama? Automáticamente pedí ayuda del personal con que estaba yendo, que llamaran a Serenazgo, justo llegó el Serenazgo, se le puso la camilla, se le transportó y automáticamente al hospital. Y el paciente llegó bien, estuvo más estable, pero lastimosamente el TEC, o sea, le evalué el score de Glasgow y el paciente estaba con un Glasgow de 7, 8, o sea, el paciente estaba comprometido, pero en cuanto al tema respiratorio, al quitarle el coágulo, respiró mejor. Y me enteré pues al par de días el paciente falleció, ¿no? Pero ya fue porque, o sea, el impacto había sido tan intenso, sin usar casco. Vemos una imagen a quien no le gusta el famoso Los Simpson, derivamos del transporte. Y finalmente, pues eso ha sido la exposición, ¿no? De este tema para el día de hoy, ¿no? Espero haber ayudado en ello, y no sé si hay alguna pregunta para poder absolverla, pero a la vez también creo que hay ciertas cosas que quizás hay muchos términos médicos que quizás si algunas personas, si algunos son personal no médico, quizás es un poco confuso, ¿no? Porque son temas grandes que podemos ver, ¿no? Porque es muy bonito hablar del neumotórax de tensión, hablar de el hemotórax, el taponamiento, el famoso taponamiento, ¿no? Taponamiento cardíaco. Y son otro tipo de maniobras, otro tipo de scores que se utilizan. Ujú. Si, si tuviesen alguna consulta, algún aporte, algo para poder enriquecer el tema. eh, Estamos en un mundo ahorita donde estoy trabajando, se han activado los casos COVID, les indicó que usen las mascarillas respectivas, cuídense ustedes, si no se han vacunado, vacúnense por favor. Ya vamos encontrando muchos casitos, ¿no? Y a ver, vamos a ver qué nos pregunta, ¿no? Sí, Shirley. Por supuesto, en cuanto, exacto, o sea, es así, o sea, me refiero, ¿no? En la actualización de atención a hemorragias, claro, está prohibido el uso de torniquete. Es lo que comúnmente, o sea, es que justamente acá, o sea, en este caso estaríamos hablando del tema lo que es el ATLS, ¿no? Y las recomendaciones que nos dan, obvio que está prohibido el torniquete, es cierto, porque debe ser manejado bajo ciertas presiones y por cierto, digamos, tiempo. Que sí, nosotros quizás si hay personal de salud y con el tiempo respectivo, sí, digamos, podría usarlo, pero nosotros, o sea, siendo realistas y yendo en este ámbito nacional, eh, en muchas ocasiones, Shirley, tú ponte un accidente de tránsito a las 2 de la mañana en la carretera central, ponte camino de Ica a Nazca, suponiendo, ¿no? 2 de la mañana en medio del desierto, a veces estás ahí y es más, ni señal en ciertas ocasiones va a haber. Pero, ¿qué hacer en ese momento? Tú ves un paciente que está con una fractura expuesta en un miembro, digamos, inferior izquierdo, ¿no?
¿qué hacer en ese momento? O sea, obvio que ves, o sea, el sangrado está a chorro, está profuso. Y con suerte uno de los tripulantes que ha sufrido el accidente a lo mejor está consciente y con algo de fuerza al menos va a poder comprimir cierta zona para poder evitar que el paciente muera con un shock hipovolémico. Entras en controversia, ¿no? Ahí es donde las guías de práctica clínica, las revisiones Cochrane, todas las actualizaciones de incluso de RCP y más, o sea, del ATLS, o sea, ¿qué hacer? Es donde entra en conflicto y en ese momento es cierto, o sea, ¿qué haces? Y mucha gente, o sea, hasta uno siendo médico, por ejemplo, y encontrándote en el medio de la nada, o en un accidente automovilístico en la sierra donde caes a ciertas profundidades y no tienes material, ¿qué puedes hacer? Lastimosamente, en ciertos casos, improvisar, ¿no? Y lastimosamente puedes hacer sujeciones, ¿no? Con correas, con ciertas cosas para poder rápidamente dar parte y llegar a un establecimiento más cercano. Porque dentro del hospital, dentro de una ciudad, dentro de un lugar donde es óptimo, pues nuestro manejo y accionar es distinto, ¿no? Y yo, digamos, me pasa un accidente a 5 minutos de un centro de salud, lo más sencillo. Por favor, licenciada, canalízame dos Sí, vías médicas, de gran calibre, con aguja número 18 no sé, 20 si es posible, ¿no? Para poder perfundir sustancias cristaloides, coloides. Y ahí es otro accionar distinto. Entonces, al momento de, digamos, en este tipo de accidentes a veces no contamos con todo. Y sí, o sea, en realidad no está recomendado el uso de torniquete, en realidad, pero, o sea, a veces nos vemos obligados en zonas lejanas, no puedes, o sea. Es más, cuando dábamos las charlas de lo que es RCP, ¿no? Yo usaba las guías del AJA, ¿no? Donde vemos los escalones y todo ello, ¿no? Y obvio, por pandemia, decían de que no se, normalmente son las compresiones y las ventilaciones, pues antes eso era boca a boca, pero por el COVID mucha gente pues tenía que usar el oxígeno. Pero yo les digo, ¿no? O sea, por ejemplo, si están dentro de la mina, en pleno socavón, y se encuentra un paciente que está inconsciente, y en este contexto del COVID y todo ello, y, y ves un paciente que está pues inconsciente, lo ves ahí que no está bien, intentas hacer el examen respectivo, pero, y tú dices, ¿no? Bueno, el paciente, la frecuencia cardíaca está baja, el paciente no respira, está mal, ves otro tipo de cosas, y tú dices, bueno, me queda hacerle su RCP y darle respiración boca a boca. Pero como estamos en COVID, no lo voy a hacer, porque si es que no el COVID, ¿qué tal yo me muero, no? Entonces yo les decía eso, o sea, entra en conflicto porque las guías de práctica clínica te dicen una cosa y la realidad es un poco distinta a veces. ¿Por qué? Porque dices, ¿y si es tu papá? ¿Y si es tu hermano el que está botado en el piso inconsciente y tú estás, la persona que va a socorrer, pensarías 2 veces en hacer una respiración boca a boca? Si no cuentas en ese momento con un balón de oxígeno, no cuentas con, digamos, mascarilla reservorio, no cuentas con cánula binasal. ¿Qué haces? Y entonces ahí es donde yo entré a empezar en conflicto, ¿no? ¿Qué vas a hacer? O sea, y se recomienda, ¿no? Pues si fuera tu papá o tu mamá, tú no lo vas a, por más un personal que esté en el piso y requiere tu ayuda, no lo vas a pensar. Y pues son cosas que a veces no nos pasan, ¿no? A ver, Shirley, a ver, ¿qué dice? Otra consulta. En caso de los bomberos aún estando de civil, tenemos cierta obligación por atender a cualquier persona que necesite primeros auxilios, ya que si no se nos puede demandar por omisión. ¿Es el caso del personal de salud desigual? Eh, bueno, justo yo cuando trabajaba en una mina en Huancavelica trabajaba con un paramédico y que también era bombero. Y era muy bonito, ¿no? Entonces en este paso pasamos en lo que me recomiendas, ¿no? De por sí, en lo que es el tema legal, el personal de salud,
si está dentro de sus funciones, está en el momento de turno y digamos está en el área de trabajo, pues, o sea, sí, ¿no? O sea, podría estar, nosotros básicamente a nivel hospitalario ahí, o sea, si pasase algo dentro de tu guardia y tú, no realizas la atención respectiva o haces una mala atención o obvias ciertas cosas, pues está sujeto a, digamos, a cualquier tipo de proceso legal, ¿no? Ahora, pero en este caso, cuando tú me comentas, o sea, digamos, o sea, poniéndonos en una situación totalmente distinta, yo, digamos, por ejemplo, ¿no? En esa ocasión, cuando atendí a ese accidentado, cuando estaba botado en el piso, yo estaba de día libre, no tenía nada que hacer, mi jurisdicción era otra. Y básicamente, o sea, uno tiene miedo, como dices, ¿por qué? Porque, o sea, de saber que tú hiciste si tú te identificas, hiciste algo por el paciente, pues vas a tener que ir hasta el final, hasta dejarlo en un centro de salud respectivo, porque si es que tú hiciste algo por el paciente y al final, o sea, a sabiendas de que esto podía complicar o no, tú puedes, digamos, si te identifican, pueden hasta denunciarte, ¿no? Y ahí sí te podrían, hasta te podrían denunciar por omisión, ¿no? Porque tú básicamente está por sobre todo está el apoyar al prójimo, ¿no? El ayudar a las personas. Y yo ese día pues tuve que ir hasta el hospital. Llegué al hospital, lo llevé y ya reportándolo, llegamos con serenazgo al hospital y lo dejamos y ya expliqué al colega de turno, hice tal cosa y yo me retiré, ¿no? Pero mucha gente a veces no quiere hacer ese tipo de cosas y lastimosamente se da la fuga, ¿no? O sea, no, bueno, ya, ¿para qué? No, mejor me evito problemas y me voy, ¿no? Pero en la parte legal, o sea, no hay, o sea, no recomiendo, ¿no? No hay algo así como que nos pueda decir, o sea, una penalidad por nosotros, no ayudar a eso, ¿no? No hay algo claro, no hay algo que te diga, no sabes que tú, no estás de turno y si, por más que no estés de turno, tú no le ayudas a ese paciente, te denuncio. No, no hay algo establecido, no hay algo estipulado que digas. Pero yo felicito al personal de los bomberos, para mí son personas valiosas, ¿no? Ellos se juegan la vida, a veces cuando hablamos de intoxicación con gases, cuando sacábamos, me comentaban, uff, es un tema muy hermoso, pero a veces ponen en riesgo la vida y a veces es tan no valorada esa profesión por el Estado, pero es que bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos, para compartir o puedan comentar, ¿no? La, algo más para poder ya ir finalizando ¿cómo se llama? Algún tipo de ayuda, ¿no? Lo importante es que me gustaría que participen también, ¿no? A veces el conocimiento es tan amplio, amplio. En realidad hay diversas revisiones, hay diversos tipos de variedades. Por ejemplo, yo les comento, o sea, cuando normalmente la saturación normal a nivel del mar, pues, o sea, es óptimo que esté más de 97, 98, que hasta incluso llegan hasta 100%. Pero cuando yo trabajaba en esa mina en Huancavelica, yo saturaba a los pacientes y estos pacientes, su saturación oxigenatoria llegaba hasta 88, 90. Pero sin embargo tú los veías pues normales, incluso se mandaban a jugar un partido de fútbol y pues los pacientes como peces en el agua, uf, los trabajadores no corrían y sin embargo digo, uno pucha, apenas como trabajo en la selva, digo, llegaba allá, wow, a mí me falta el oxígeno, pero ellos uf, como peso, y sin embargo cuando tú te basas de acuerdo a la norma técnica, ¿no? De la saturación de oxígeno, ¿no? En Lima, por ejemplo, una paciente satura menos del 94% y le están mirando como si el paciente tuviera COVID. 92% ya lo quieren hospitalizar, o sea, exacto, incluso en Cerro de Pasco también gas 85, pero sin embargo, y ellos están bien. Es más, o sea, y es, mira, lo curioso que va, ¿no? O sea, por ejemplo, pero, tú llegas a eso, a ver, pero en Lima ponte esa saturación. Urgencia, ese paciente se va a morir, ese paciente tiene insuficiencia respiratoria tipo tal, que esto, que el otro, o sea, ¿y cómo es nuestro? Por eso es que, o sea, en realidad nosotros la literatura que manejamos en cuanto a lo que es la medicina en sí, muchos de los estudios son europeos adaptados a lo que es a realidades europeas. Hay estudios
estudios multicéntricos, hay estudios y mucha gente utiliza población europea. Lastimosamente a nivel de Latinoamérica la investigación no es tan fuerte y hay pocos, porque también demanda de inversión, demanda de mucha demanda, digamos, mucha inversión, muchos estudios que hacen son experimentales incluso. Y y lastimosamente pues el Estado es poco, no tiene, ¿no? Con mucha frustración y tanta pena da, ¿no? Como un futbolista gana una millonada y es tan triste, ¿no? Es lo que, no, lo que nuestro Estado, lo que la gente, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, un investigador de cualquier ámbito, ¿no? Puede ser de cualquier profesión, un investigador, premio, 1.000 soles, premio, no sé, un diploma, feliz, sigue muy bien, excelente. Entonces, es tan, tan frustrante, ¿no? Y cómo duele ver que, o sea, habiendo gente, digamos, capacitada, gente capaz que puede lograr muchas cosas, no hay incentivo. Pero bueno, pues de eso se trata. Estudiemos más, mejoremos como personas día a día y aprendamos, ¿no? Estamos en un mundo de cambio, hemos pasado a la realidad, digamos, a la virtualidad, ¿no? En este tramo o sea, todo el mundo estaba acostumbrado pues a hacer las cosas presenciales y ahora de manera virtual. Ahora mira que estamos en este proceso de lo que es el COVID nuevamente se están volviendo a presentar los casos. Y imagínense, o sea, ya estaríamos en la cuarta ola, bueno, se viene la quinta, o sea, estamos en un mundo cambiante y nosotros tenemos que adaptarnos a las situaciones. Investiguemos más, leamos más. Dime, Shirley, otra acotación querías dar ya casi para finalizar este capítulo, el día de hoy. Por supuesto, es lo que yo les mencionaba. En la AJA se prohibió lo que es, o sea, en lo que es el RCP, que por cierto es otro mundo, sería otro tema de capacitación hermosísimo, o sea, entrar a lo que le llaman el famoso RCP es reanimación cardiopulmonar. Es muy distinto una reanimación cardiopulmonar en neonatos, en niños, una reanimación cardiopulmonar en adultos normales y en gestantes. Hay ciertas, digamos, la compresión varían la intensidad, la frecuencia, hay muchos parámetros que varían. Y por supuesto, en la actualización que se hizo en el AJA, mandó, o sea, que decía, se contraindicaba y que ya no era la respiración boca a boca, no iba. Que lo correcto era que, y siempre, ¿no? En los eslabones que vemos, ahí ponían, ¿no? Que debería tener su balón de oxígeno y pasarle, ¿cómo se llama? Entrar con una mascarilla, digamos, una cánula binasal, el flujo al 100%, o sea, todo hermoso. Y es así, o sea. Pero al caso que yo iba era, por ejemplo, estando en el socavón, que ahí abajo, no sé, tú estás en la mina, ¡fum! A menos 200 metros sobre al ras de la tierra. Y están ahí ellos a oscuras incluso, ¿no? Entonces ves un paciente a las justas con tu linterna, el protector que tienen, y lo ves botado en el piso, y incluso nosotros en la mina que hacíamos brigadas de entrenamiento. Y en ahí se iba implementando, ¿no? Que íbamos a poner extintores, que íbamos a poner, digamos, balones de oxígeno y todo ello, ¿no? Para evitar este tipo de cosas. Pero siendo nuestro país en muchas veces lastimosamente informal en ciertas cosas, quieren sacar ventaja, pues a veces no lo implementan. Y es obvio, está contraindicado, ¿no? Ya vas a por el COVID y es que no se debería hacer ya respiración boca a boca, pero como le vuelvo a repetir, ves un paciente botado inconsciente, no tienes el oxígeno, no tienes nada en la mano, y requiere después de las 30 compresiones, si es un adulto normal y sus dos ventilaciones, no tienes más otro medio que hacer. Y es tu hermano, tu mamá, ¿qué harías? O sea, ¿qué? Yo digo entonces, yo a veces es tu papá y dudarías dos veces en, digamos, o sea, darle una respiración boca a boca. Te aseguro que si fuera tu padre, tu madre, tu hermano, no lo harías. Digo, no lo dudarías. No lo dudarías y todos lo haríamos. Exacto, exacto, Jesús Delgado. Todos lo haríamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabes si quizás mañana tú puedes ser esa persona que está ahí en el piso y otra persona, pues, o sea, de buen corazón lo va a ayudar, ¿no?
A pesar de que no, que el COVID y toda la cosa, uno va a querer hacer, ¿no? Va a ayudar a las personas. Quizás haya otras que no lo hagan, pero en ahí se rompe este tipo de protocolos. Es ahí donde yo también entraba en conflicto. Y es donde, pucha, dice, oye, pucha, ¿qué voy a hacer? O sea, la guía me dice esto, pero en la realidad es esto. O sea, ¿qué hago? Se rompen los esquemas, pero para eso estamos, para compartir las experiencias, ¿no? El ATL es, bueno, esto va variando, ¿no? Por ejemplo, fue en el 2020, luego se ha actualizado nuevamente, esto avanza conforme avanza el tiempo, ¿no? O sea, no hay, digamos, un tiempo determinado, digamos, o sea, es constante, o sea, hay muchos, esa, digamos, estudios, la Sociedad Europea, la Sociedad Canadiense de Cardiología, Michael, hay una sociedad canadiense, Sociedad Europea, la Asociación Americana de Cardiología. Es una pugna, es una competencia por, digamos, actualizar quién modifica cada año sus cosas y van viendo, ¿no? Por lo mejor para este año, o sea, ya que ya el COVID, digamos, supuestamente, o sea, se va reactivando y aparecen otros virus, se va actualizando, ¿no? O sea, esto no es como que digo, no es a rajatabla, ¿no? Que el próximo, que de acá cada año se va a modificar, ¿no? O sea, esto conforme pasa, conforme nuestra realidad cambia, o sea, lo pueden hacer cada año, cada 6 meses, eso, esto varía, es relativo. Ujú. Bueno, chicos, este, para ya finalizar, en todo caso, chicos, fue bueno compartir esta exposición con ustedes. Me voy despidiendo. Espero volvernos a ver en algún otro momento y espero que de algo haya servido, al menos aportar este granito de arena, ¿no? Con ustedes. Me despido, chicos. Eso sería todo por hoy. Gracias.